Cuando había definido la economía, que era una ciencia que estudiaba la forma como la sociedad utilizaba los recursos escasos, no de una manera racional para producir bienes y servicios que satisfagan necesidades. Y uno de los primeros elementos que casi se replica en cada definición es el elemento de escasez. Y por eso se estudia economía, pues, ¿no? Porque si analizamos una empresa, para una empresa el recurso más escaso es el capital, el dinero. El segundo elemento es el personal altamente capacitado, como quisiera una empresa, ¿no? Y el tercero era la satisfacción de necesidades, aunque también se habla del concepto de racional. ¿Por qué una empresa debe utilizar de una manera racional los recursos? Porque son escasos, no existen en abundancia. Pero fundamentalmente esos tres elementos son casi repetitivos en cada definición de economía. Y por eso la economía es una ciencia que ha tomado importancia, particularmente, como vamos a ver hoy, en la clase de hoy, no solamente engloba lo que habíamos comentado desde su origen etimológico, la administración del hogar, de la administración del hogar se lo lleva a la administración de un país, de una empresa. Hoy, desde el punto de vista de objeto de estudio de la economía, contempla una serie de elementos, inclusive los conflictos bélicos constituyen un problema para la economía. Ejemplo, Ucrania y Rusia están enfrascados en una contienda bélica. ¿Qué efecto ha provocado? Un efecto económico serio. Incremento en nuestro país. ¿Qué se ha incrementado en nuestro país producto de esta contienda bélica? ¿Alguien sabe? El precio del petróleo y en segundo lugar el precio de algunos productos agrícolas. El precio del petróleo ha llegado a niveles que han superado fácilmente los $120. Hace unos 3 años atrás estaba en $25 el barril de petróleo, ahora está en 120 como nunca antes. ¿Eso es bueno o es malo para Bolivia? Posiblemente sea más o menos, porque Bolivia no produce petróleo, importa, ¿no? Así que si bien vamos a tener un incremento en el precio del gas que exportamos, por otro lado vamos a tener que pagar más por la importación del petróleo para que andemos en otro carro, porque está subvencionado el petróleo. Y por otro lado tiene efectos en el precio de los alimentos, particularmente el pan, que es un bien de primera necesidad, producto del incremento de la harina, porque Rusia y Ucrania son los principales productores y exportadores de trigo. Pues fíjense, una contienda bélica es un problema económico. Y eso precisamente hoy se constituye como objeto de estudio de la economía. Todo lo que tiene que ver no solamente con el plano empresarial, se constituye en un problema también económico. Bien, para ello voy a compartir pantalla para poder contextualizar nuevamente lo que estábamos haciendo. Esto vimos en la clase anterior, vimos en esta parte que damos los diferentes sistemas de organización económica. Vimos que en los países su economía se pueden enmarcar en 3 formas de organización. Una capitalista, socialista y mixta. Esta también se llama sistema de organización económica planificada o socialista. Hemos visto cada una de estas características. Aquí todo lo que implica la economía lo hace que funcione el sector privado, la empresa privada. Domina la empresa privada en las actividades económicas de producir bienes y servicios o solucionar los problemas de qué, cómo, para quién y cuánto producir, a través de la creación de mercado, a través de un sistema de interacción en los mercados de los ofertantes, demandantes, de los que fabrican computadoras, de los que desarrollan software y de los que compran computadoras y de los que compran software. Ellos interactúan a través de un sistema de precio. En esta formación económica, el sistema de organización capitalista, el gobierno es el dueño de las empresas, es el que soluciona los problemas del qué producir, cuánto, para quién producir. Es decir, el sector público o el Estado tiene empresas para producir computadoras, para desarrollar software o cualquier bien. Y en este sistema mixto,
Hay empresas públicas y privadas. Es esta la que nosotros tenemos, la más próxima. Pero funciona como la capitalista. Hay mercados en Bolivia, hay lugares donde usted puede comprar, las computadoras, los softwares interactúan en base a un sistema de precios. Sí, solamente que en la economía mixta hay empresas públicas y privadas que tienen que ver con el andamiaje de la economía. Es decir, las empresas públicas y privadas solucionan los problemas del qué, cómo y para quién producir. Ejemplo, el gobierno creó una ensambladora de computadoras, equipos, ¿no? El sector público tiene empresas de desarrollo de software, como por ejemplo Halasoft. Así, entonces, en una economía mixta hay empresas públicas y hay empresas privadas que coexisten y compiten en función a la oferta y la demanda. Obviamente aquí las de perder tienen las empresas públicas porque son las más ineficientes. Clara muestra de ello que en paz descanse Quipus, ¿no? Ya no hay Quipus. Entonces, sin embargo, esa es la característica principal de una economía, de una organización económica mixta, que funcione igual que la capitalista. Cualquier persona puede abrir su empresa, cualquier persona puede desarrollar software, puede vender computadoras, puede entrar y salir cuando quiere, puede vender al precio que quiera, sí, pero para poder vender tiene que tomar los precios más bajos, porque solamente en este mercado, como hay muchas empresas que venden hardware y que venden software, tienen que competir. Eso ya lo vimos en la clase anterior y se explicó con detalle. Bien, vamos a ver ahora un nuevo tema que se llama el objeto de estudio de la economía. Es algo nuevo que no habíamos visto en la clase anterior. En realidad, si teníamos que decir qué estudia la economía o cuál es el objeto, tendríamos que volver a la definición etimológica y a la definición de economía. Sin embargo, al margen de ello, vamos a decir de que el objeto de la economía ha ido cambiando conforme ha ido desarrollándose la ciencia y el contexto de la realidad. Inicialmente, vamos a decir de que el objeto de estudio de la economía se constituía cómo los países podrían generar mayor riqueza para convertirse en países, si ustedes quieren, opresores o países líderes en la economía. Una segunda corriente hace de que el objeto de estudio de la economía sea el problema de la escasez y la utilización racional de los recursos. Y un tercer enfoque del siglo XXI, donde el objeto de estudio de la economía es una diversidad de temas. O sea, la economía no solamente se aboca a estudiar la empresa. Ya han visto ustedes que la macroeconomía estudia toda la economía de un país. La econometría estudia la creación de modelos para que funcione mejor la economía. Bueno, aquí vienen otro tipo de herramientas que tiene la economía, pero el que vamos a estudiar nosotros es la economía dirigida básicamente a la gestión de las empresas, a la administración de las empresas. En ese marco, el objeto de estudio de la economía ha tenido un carácter evolutivo, ha ido evolucionando y ha ido modificándose conforme a los cambios que se fueron dando en la realidad de los diferentes países. En ese marco vamos a decir de que uno de los primeros objetos de estudio de la economía fue la creación de riqueza. ¿Cómo? Básicamente a lo que hizo España, a lo que hizo Portugal, a lo que hicieron los ingleses, básicamente, es decir, descubrir, colonizar, ¿sí? En ese marco podemos decir que para los economistas clásicos el principal objeto de estudio de la economía de cualquier país consistía en cómo generar mayor riqueza, incrementar y de esta forma, ¿no? Tener mayor poderío de sus dominios. Les decía que eso pasó con España cuando hizo la colonización o el descubrimiento de América. Eso mismo hizo Portugal cuando colonizó Brasil. Eso mismo hizo cuando los ingleses y los franceses colonizaron las Guyanas, que están en la parte de arriba del mapa de Sudamérica, la Guyana francesa, la Guyana inglesa, etc. Una segunda vertiente tiene que ver con el
problema económico. El objeto de estudio para una segunda corriente se constituye en uno de los principales objetos de estudio, en el entendido de que, y esa es la razón por la cual se aplica a la economía, ¿no? En el entendido de que las necesidades tanto de las personas como de las empresas no tienen un límite. Y por otro lado, hay un límite en la utilización de factores de producción. Es decir, no todas las familias tienen plata, no todas las empresas tienen capital, no todos los países tienen riqueza para poder cubrir sus necesidades. En esa lógica, había que administrar los recursos de una manera eficiente y eficaz para poder satisfacer las necesidades. A eso se llama el problema económico fundamental de la economía y que sigue coexistiendo. Por eso se estudia economía, pues, ¿no? Porque una empresa, yo debo utilizar los factores de producción. En una empresa que desarrolla software, ¿cuáles son los factores de producción? La infraestructura, que es capital, maquinaria, que es capital, todo lo que es equipamiento, capital. Hay recursos humanos, hay ingenieros que desarrollan, hay insumos que se desarrollan y hay tiempo para desarrollar software. Si esos factores que acabo de mencionar no se utilizan de una manera racional, quiero decir, eficiente y eficaz, no podré obtener un software o un hardware competitivo en precio. ¿Por qué? Porque si no utilizo racionalmente, voy a dilapidar recursos, no los voy a utilizar de una manera eficiente, con lo cual mis costos aumentan. Al aumentar mis costos, mi precio final de venta va a ser alto, con lo cual no podré competir. Esa es la razón por qué utilizar economía. Sin embargo, debido a los cambios del desarrollo científico y tecnológico, debido básicamente a los nuevos escenarios de la realidad, también el objeto de estudio de la economía, aparte de que hoy sigue siendo el problema económico, por lo cual se estudia economía, también se han abierto otros espacios donde la economía ha encontrado su utilidad práctica. Por ejemplo, el objeto de estudio hoy de la economía también es la manera en cómo se fijan los precios y los factores de producción y el modo en que se utilizan para asignar los recursos. Es decir, cómo se fija el precio del petróleo, cómo se fija el precio del trabajo, cómo se debe pagar los salarios, cómo se determinan los niveles salariales, más bien. Acuérdense que en nuestro país el precio de los factores de producción y trabajo no lo determina la empresa, lo impone como un marco referencial el gobierno. Cuando determina un precio mínimo o cuando fija un precio, un salario básico y un salario mínimo nacional, ¿no? Una cosa es el salario básico y el salario mínimo nacional, que significa que, por ejemplo, hoy en Bolivia no puede haber una sola persona que trabaje y gane un salario mínimo nacional que es de 2.170, si no me equivoco. Es el salario mínimo de un boliviano. Y el salario básico ya lo define cada empresa, ¿no? Sin embargo, el salario básico siempre va a ser mayor al mínimo nacional. En consecuencia, esos factores que afectan a la competitividad de una empresa se constituyen también en un objeto de estudio de la economía y que tienen que ver básicamente con la definición de los precios y los factores de producción. Explora actualmente la conducta de los mercados financieros, porque de ahí es donde los mercados financieros pueden captar recursos, la economía para su mejor funcionamiento. Analiza cómo se asigna el capital en el resto de la economía. No es lo mismo asignar capital a un sector A que a un sector B o a un sector C. Hay sectores que son más sensibles para poder mejorar el funcionamiento de la economía. Y este es el objeto de estudio de la economía. Analiza las consecuencias de la intervención del Estado en la economía. Toda intervención del Estado en la economía y en su funcionamiento es contraproducente, ¿no? Al menos entorpece el normal funcionamiento. Ejemplo, no sería nada bueno que el gobierno fije, por ejemplo, el precio de, si nosotros tuviéramos una industria, una fábrica de computadoras, que nos fije el precio de las computadoras, que nos imponga un precio, ¿no? Que con el propósito de llegar a todos los sectores del país, a los sectores de menores ingresos, medios o altos. Entonces, eso entorpece, no puede intervenir en ese aspecto.
entorpece el normal funcionamiento que es libre. Tenemos nosotros actualmente una economía liberal en la que uno cree que puede tomar decisiones propias en el plano, por ejemplo, de precios. Sin embargo, la actividad competitiva hace que se reduzca. Si yo fijo un precio demasiado alto, que está fuera del contexto del mercado, no vendo. Y si no vendo, tengo que aceptar el precio del mercado. Por eso se dice que nuestra economía también es una economía precio aceptante, o el mercado más bien es un mercado precio aceptante, porque acepta el precio mayoritario del mercado. Cuarto, también el objeto de estudio de la economía constituyen los patrones del comercio internacional. En el entendido que los patrones del comercio internacional promueven la dinámica económica de un país, analiza las consecuencias de las barreras arancelarias cuando no permiten el ingreso de los productos nacionales hacia otros países y los efectos que puede tener en la economía, analiza el crecimiento en los países porque se supone que los países deben crecer en forma paralela al crecimiento de la población. Cuando en un país crece la población en una proporción mayor al crecimiento de la economía, se aumenta el desempleo. Por lo tanto, el crecimiento de la economía es un marco referencial, no para poder absorber el desempleo. Es decir, tiene que crecer más la economía para generar mayor empleo para la población. Y eso no ocurre en nuestro país, ¿no? A veces el departamento de Santa Cruz, producto de las migraciones, su población crece aún más que el ritmo del crecimiento de la economía y genera problemas. Bien, estudia también, el objeto de estudio de la economía también hoy puede ser lo que les decía, los conflictos bélicos de Rusia y Ucrania, o cualquier conflicto bélico por los efectos que tiene la economía. El objeto de estudio de la economía también hoy podría ser la tasa alta de reprobados de ingreso a la Gabriel René Moreno, porque algún momento también comentábamos, porque esos chicos que no ingresen, algunos irán a la privada, otros a institutos, y el saldo va a engrosar el ejército de desempleados del país, y ese es un problema económico, el desempleo. En fin, la economía no solamente hoy se concentra a asignar adecuadamente los recursos escasos a una empresa, sino también abraza un sinfín de problemas que desencadenan básicamente en el funcionamiento de la economía. Bien, el tema de la metodología de la economía. Para poder aplicar la economía en una empresa, chicos, la economía utiliza métodos. Cuando estudiemos la unidad 3, vamos a encontrar ahí temas como la ley de la demanda, la ley de la oferta. En la unidad 4 vamos a estudiar la teoría del consumidor, la teoría de la producción, la teoría de costos. Todos estos elementos que decimos teoría, que es un conjunto de leyes que conforman una ley de carácter mucho más general, o cuando decimos una ley como la ley de la oferta que dice, o la ley de la demanda, que cuando los precios de los bienes suben, su demanda disminuye y viceversa. Todas esas ñañacas se construyen a partir de métodos que utiliza la economía. Y habitualmente la economía, como otras ciencias, utiliza estos tres métodos que los voy a apuntar. Primero, el método de la observación. La economía, a través de la observación, chicos, compila información. Me estoy imaginando que entienden compilar, o sistematiza información. Sistematiza, captura, organiza, clasifica toda la información de qué, de lo que está pasando en la economía, con los precios, con las personas, con los bienes. Toda esa información va sistematizando más o menos como un big data, como una base de datos, para que esa información luego sea analizada en base a la inducción y la deducción. Estos son métodos universales que también se llevan en el campo de la ingeniería, ¿no? La inducción y la deducción. En el campo de la economía, toda la información que está sistematizada en una base de datos se analiza a través de la inducción, formulando hipótesis. Una hipótesis
es una afirmación respecto a la ocurrencia, ¿no?, de un fenómeno, es un pronóstico también la hipótesis. Cuando digo, por ejemplo, si suben los precios, cuando suben los precios de las computadoras, la cantidad demandada o comprada baja. O cuando digo, si se incrementan los ingresos de los consumidores, la demanda de computadoras va a aumentar. Cuando digo, cuando aumenta el precio de los bienes sustitutos, la cantidad demandada de la computadora B va a aumentar. O sea, cuando hago esas afirmaciones, que son en realidad las hipótesis, son pronósticos de lo que va a ocurrir algo. Hay una relación de causa y efecto. Por eso digo, cuando suben los precios de las computadoras, causa. Efecto, disminuye la cantidad demandada. Cuando formulo esa hipótesis, estoy aplicando la inducción. La inducción es un método, chicos, que va de lo particular a lo general. Y la economía aplica la inducción para formular hipótesis y para posteriormente hacer generalizaciones a partir de una particularización. Cuando digo cuando hago el siguiente análisis hago hipótesis, cuando el precio de las computadoras sube, la demanda disminuye. Cuando el precio de la matrícula de las universidades sube, la cantidad demandada de matrícula para la diferente carrera disminuye. Cuando el precio del boleto por vía aérea aumenta, la cantidad demandada de boletos para vía aérea disminuye. Y cuando voy sometiendo hacia prueba uno y otro bien o servicio, y el resultado es el mismo, puedo hacer una generalización. Y digo, cuando cualquier bien o servicio, cuando el precio de cualquier bien o servicio se incrementa, la cantidad demandada disminuye. Cuando hago esa generalización, estoy aplicando el método inductivo, porque fui primero analizando caso por caso y luego hago una generalización. Entonces, de esta forma se pueden construir inclusive leyes, pero que ya se hace se construyen leyes, ¿no? Se construyen teorías. El tercer método, que es la deducción, que es contrario a la inducción. Si este va de lo particular a lo general, este va de lo general a lo particular, ¿no? Son hipótesis también sobre el comportamiento de hechos no conocidos o sobre las posibles relaciones entre estos y los observados. En la práctica, la deducción se analiza en el campo económico también para formular teorías o leyes, pero para aplicar más bien partiendo de lo general a lo particular. Esa es la característica y la diferencia con la inducción, que va de lo particular a lo general, y la deducción de lo general a lo particular. Es decir, aquí yo analizo ya leyes y su impacto que va a tener en un bien específico, A, B, C. Para ser consecuentes con el anterior ejemplo, aquí puedo decir, sabemos que cuando los precios de los bienes aumentan, la cantidad demandada disminuye, eso sabemos. Es el aspecto general. El aspecto particular va a ser, si yo aplico un incremento en el precio de los alimentos, ¿qué va a pasar con la cantidad demandada? Va a disminuir. Si aplico eso en un servicio particular, si se incrementa el precio de transporte aéreo, la cantidad demandada de transporte aéreo disminuye. O sea, estoy aplicando por deducción lo que pasa a nivel general en algo específico o concreto. Entonces, todos estos elementos, por eso están conjuncionando la inducción como la deducción en la formulación de principios, teorías, leyes y modelos que utiliza la economía para analizar el comportamiento de lo que pasa en una empresa, con el vendedor, con el comprador, etcétera, que lo vamos a ver más adelante. Para los que no han entendido el cuadro sinóptico, aquí yo les dejo toda la explicación teórica acerca de lo que hemos hablado de los diferentes métodos. Acá tiene la observación,
¿no? ¿Qué consiste el método de la observación? Lo que dijimos, consiste en la compilación, clasificación, ordenación de toda la información relevante del problema. La economía, como toda la ciencia, examina el comportamiento de todo lo que está pasando y obviamente forma una base de datos, un big data, etcétera. También está hablando del método inductivo y del método deductivo. Como habíamos indicado con un ejemplo más para que se pueda entender. Bien, otro tema interesante en el estudio de la economía son los instrumentos del análisis económico. Y son 5 básicamente los instrumentos. El primer instrumento son los modelos. Cuando hablamos de modelos, chicos, nos referimos básicamente a resumir, a sintetizar algún hecho o fenómeno económico que quisiéramos explicar o analizar. Conceptualmente, un modelo económico significa una representación simplificada de un hecho o fenómeno económico. Un modelo económico viene a ser una abstracción que uno hace para poder representar de una manera gráfica, teórica o matemática un hecho o un fenómeno económico. En consecuencia, los modelos en economía se usan permanentemente para analizar los problemas económicos, para explicar las causas o para explicar las consecuencias. Cuando analizamos la empresa, yo utilizo el modelo matemático para mostrar la demanda, por ejemplo. Con ello puedo explicar por qué cuando los precios suben, la demanda disminuye, o viceversa, por qué cuando los precios disminuyen, la cantidad demandada aumenta. Entonces, permanentemente la economía utiliza estas herramientas, los modelos económicos, para analizar, para predecir o para hacer pronóstico de lo que va a ocurrir. A manera de ejemplo, voy a escribir acá. Hemos dicho que un modelo es una representación simplificada de un fenómeno o de un hecho económico, ¿sí? Habitualmente los modelos pueden ser teóricos, pueden ser prácticos, pueden ser matemáticos. Modelo teórico, el flujo circular de la economía, ya hemos explicado el modelo, el flujo circular en la cuarta presentación, donde participan las familias, la empresa y el Estado en el mercado. Ese es un modelo teórico. Pero también puedo hacer un modelo matemático. Cuando muestro la cantidad demandada de computadoras, QD, cantidad demandada, es igual a 10.000 menos 10 precio de X. 100 precio de X. Este es un modelo matemático. Me está mostrando una variable dependiente y una variable independiente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando que significa que la cantidad demandada de computadoras, de hardware, de software, lo que quieran, va a depender del precio. El precio puede cambiar y va a afectar eso a la cantidad demandada. Esto mismo gráficamente lo puedo representar a través de un modelo gráfico. Aquí represento la cantidad demandada de computadoras y aquí el precio. Por ejemplo, si el precio es 6, la cantidad demandada es 10.000, va a ser este punto aquí. Y si el precio es 100, la cantidad demandada va a ser 0. Entonces, mi gráfico va a ser este. Ese va a ser el gráfico de esta demanda de computadoras. Y me muestra una pendiente negativa. Eso significa que hay una relación inversa. Fíjense. Si yo quiero medir la demanda en el punto A, para que yo venda esta cantidad, para que yo tenga esta cantidad demandada 1, debo cobrar este precio. Pero ¿qué pasa si yo bajo el precio? Ese va a ser el punto B. Si yo bajo el precio a precio 2, la cantidad demandada de computadora me va a aumentar.
Entonces, lo que estoy haciendo es, a través de un modelo matemático, llevar un plano a un modelo gráfico para hacer pronósticos, para predecir. Puedo hacer la predicción en este gráfico o acá. Ejemplo, si es esta la cantidad demandada de supongamos que va a haber un partido de fútbol, o el clásico, ¿no? La cantidad demandada, generalmente cuando hay clásico aumenta, ¿sí? Y el precio de entradas también, porque aparecen los revendedores. Entonces puedo modelar cuál va a ser la demanda con precios, si ustedes quieren, incrementados. O simplemente ¿qué va a pasar la demanda de computadoras? ¿Cómo se puede representar en una empresa? Y para ello, en la vida real, para armar esta ecuacióncito, utilizo dos precios en dos momentos determinados de mi empresa que vende computadoras. Un precio 1, un precio 2. También dos momentos de cantidad 1 y cantidad 2. Por ejemplo, para construir esta ecuación, yo utilizo la fórmula general de la ecuación. Y menos Y1 sobre X menos X1 igual a Y2 menos Y1, que viene a ser la pendiente esta, ¿no? X2 menos X1. Entonces, esta ecuación de la recta dado dos puntos me permite construir un modelo matemático. Y el modelo matemático me permite construir un modelo gráfico. A eso le llamamos modelo en economía, a la representación simplificada de un hecho, de un fenómeno o de un elemento económico que quiera analizar. Muy bien. Entonces vamos a borrar lo que hemos garabateado. Los modelos son muy útiles en economía. Repito, me sirven para analizar un fenómeno, me sirven para predecir o me sirven para hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir. Entonces, permanentemente los modelos también se utilizan en las empresas, como vamos a ver cuando avancemos la unidad 3. Son una especie de análisis del comportamiento del que compra, del que vende, del que fabrica, etc. De ahí de que tiene singular importancia y mucha utilidad práctica los modelos gráficos, los modelos matemáticos, inclusive los modelos teóricos en el campo del estudio de la economía. Esas definiciones la tienen aquí, modelos económicos. La definición que hemos dado, no hay los ejemplos, pero aquí hay una especie de ejemplo, ¿no? El modelo del flujo circular, el que hemos visto cómo funciona la economía. El modelo de economía de mercado, el modelo de la oferta y la demanda que hemos hecho los gráficos hace ratito. Otro elemento importante como instrumento de análisis económico, leyes. ¿Qué es una ley? Una ley no es una norma como en derecho, no es un código, nada de esa ñañaca. Una ley es una hipótesis verificada a través de múltiples experiencias realizadas. Una ley viene a ser algo que se ha comprobado en su funcionamiento en diferentes contextos, en diferentes lugares. Las leyes en economía son importantes porque me están indicando el pronóstico del comportamiento de algunas variables económicas que vamos a hablar más adelante. También se dicen que podían ser hipótesis que han sido confirmadas a través de múltiples experiencias y tienen aplicación universal. A manera de ejemplo, aquí tenemos la ley de la demanda, la ley de la oferta. Voy a agarrar para cambiar la ley de la oferta, que vamos a estudiar también. Para la fábrica, la empresa. ¿Cómo reacciona una empresa frente al aumento de los precios? La empresa, chicos, en economía es el ofertante, el que vende, oferta. Quiero analizar qué va a pasar con el empresario, con la empresa o con el ofertante cuando suben los precios. Escenario, me voy a construir un escenario. Sí,
el precio de las computadoras se incrementa, entonces la cantidad demandada de computadoras, perdón, estamos analizando la cantidad ofrecida de la oferta. La cantidad ofrecida se representan con una Q y una S. S es la oferta. La cantidad ofrecida, cuando aumentan los precios y hablamos de la oferta, la cantidad ofrecida va a aumentar. Fíjense el sentido de la flecha, hay una relación directa y viceversa. Cuando baja el precio de las computadoras, los empresarios se ven afectados, no se ven motivados. Si baja el precio, también baja la cantidad ofrecida. Así se comporta la oferta, el empresario a la hora de vender su producto. Y esto mismo se reproduce cuando analizamos cualquier bien ofrecido, no solamente computadoras, alimentos, bebida, transporte, comunicación, casas, vehículos, motocicletas, etcétera. Entonces, por eso se convierte en una ley, porque tiene un alcance, ¿no?, a través de múltiples experiencias en diferentes contextos, escenarios o economía. O sea, la ley de la oferta, esta ley se cumple aquí en Valle Grande, en el Plan 3000, en Moromoro, en Los Negros, en Confital, en Camiri, en qué sé yo, en cualquier lugar. En China, en Francia, en Inglaterra, en Corea, en Rusia, en Ucrania, etcétera. Así es el comportamiento. Por eso una ley económica. Perfecto. Pero no solamente hay modelos y leyes, también tenemos teoría. La teoría, chicos, se define como un conjunto de leyes que tienen un alcance mucho más general y que sirve para explicar el comportamiento también de algún hecho o fenómeno económico. Nos dice que la teoría de la producción, ejemplo, la teoría de la producción, cuando yo analizo la teoría de la producción, se dice la teoría de la producción. Cuando una empresa está produciendo a capacidad plena, imagínense una empresa que fabrica computadoras. Está produciendo en su full, con su capacidad full. ¿Y qué pasa si en el mercado existe un incremento en la demanda de computadoras? Si está produciendo full, obviamente la reacción inmediata de la empresa no va a ser aumentar. ¿Cómo va a aumentar? Si está produciendo toda su capacidad. Podría ser turnos en una primera etapa. Sí, pero ¿por qué no puede aumentar la producción en el corto plazo cuando una empresa está maximizando su producción, está produciendo a full? Por esta razón. La teoría de la producción explica de que, por ejemplo, en la producción se pueden dividir en dos etapas, a corto plazo y a largo plazo. Estamos analizando el corto plazo. Voy a analizar la producción total en el corto plazo. La producción total en el corto plazo tiene esta forma. Una curva que tiene esta forma, que es la producción total. PT, producción total. Dice que una empresa puede aumentar su producción. Aquí estoy midiendo la producción. ¿No? Puede ir aumentando gradualmente hasta un límite máximo, que es su capacidad plena. Aquí está llegando a maximizar la producción. Eso significa que se puede cuantificar cuánto de trabajo va a utilizar para llegar aquí, que se llama maximizar la producción. Pero además explica de que en el corto plazo, para poder producir eficientemente, una empresa tiene que operar llegando al nivel del máximo nivel, además de que su producto marginal del trabajo, que es la derivada de la producción total, producción marginal, tenga esta pendiente decreciente que cuando está maximizando sea igual a cero. Voy a hacerlo más exacto. Voy a borrar esto. Bueno,
Cuando estoy maximizando la producción, el producto marginal de cada trabajador es cero. Y hay otra variable más que se llama producto medio, que es la eficiencia de cada trabajador. Dice la teoría de la producción, fíjense las ñañacas que se utilizan acá. Dice que en el corto plazo una empresa para maximizar la producción, buscar la producción óptima que implica menor costo, tiene que producir hasta cuando la producción total llega a un máximo y el producto marginal del último trabajador contratado es igual a cero. Solamente a ese nivel puede maximizar la producción y tener un mínimo costo. Si produce más, va a tener un costo mayor. O si produce menos, no va a tener el máximo nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque a la hora de producir, chicos, ¿qué busca el empresario? Pues que su ingreso total que obtiene en una empresa que fabrica computadoras va a ser el precio de la computadora multiplicado por la cantidad de computadoras producidas, Q o producción total. Sin embargo, si bien busca el mayor ingreso, el empresario busca el mayor beneficio. B de beneficio es la diferencia entre el ingreso total menos el costo total. Todo lo que quiere el empresario es que esto aumente. Al aumentar este ingreso, el ingreso va a ser mayor al costo, va a aumentar el beneficio, su utilidad, su ganancia. La teoría me dice, así debe comportarse un empresario. Por eso la teoría se define como el conjunto de leyes que conforman a su vez una ley de carácter más general y que explica la toma de decisiones de los agentes económicos. Esa es una teoría. Ahora, lamentablemente, tengo que borrar rápidamente. Bueno, la parte teórica, aparte de lo que yo ya he definido, que implica una teoría, la pueden fijar, la pueden leer las veces que quieran, obviamente con el material que se está dejando o que está colgado en la plataforma móvil. Entonces dice, una teoría económica se define como un conjunto de varias leyes que conforman otra ley de carácter mucho más general. Entonces el análisis de la economía implica utilizar leyes, utilizar teorías y también utilizar variables. Como en ciencias exactas, una variable es una magnitud sujeta a cambios permanentes y, ojo, que pueda definirse y medirse, ¿no? En este caso, voy a agarrar como ejemplo la ecuación de la demanda. Les decía que la ecuación de la demanda es cantidad demandada, la demanda de computadoras igual a 100, me voy a achicar para hacerlo más rápido, menos precio de X. Bien, esta ecuación, el comportamiento de la cantidad demandada no solamente va a depender del precio, sino de otras variables. En realidad esta es la variable. Hemos dicho variable independiente y esta es la variable dependiente. ¿Y qué es una variable? Es una magnitud sujeta a cambios permanentes y que se puede medir, se puede definir. Este es el precio. Y se puede medir el precio, por ejemplo, cuando decimos que es 10, estamos midiendo que es un valor y que va a afectar. Pero en la vida real, esta demanda de computadoras no solamente pues, depende del precio. La cantidad demandada de cualquier bien, entre ellos la computadora, el software, lo que ustedes quieran, es una función que depende evidentemente del precio. Depende del precio acá. Pero también depende de la plata que yo tenga para gastar, de mi ingreso. Depende de mis gustos. Va a depender del precio de los otros bienes que se llaman precios sustitutos. Va a depender del precio de los bienes complementarios. Por ejemplo, un bien complementario de una computadora puede ser un escritorio, puede ser un disco duro, puede ser una impresora. Va a depender del número de demandantes existentes en el mercado, porque se supone que cuanto más demandantes hay, la cantidad demandada va a aumentar. Y finalmente del precio futuro esperado. Precio futuro esperado. Porque se supone que si el precio futuro esperado es aumentar el precio, hoy la demanda va a aumentar.
si el precio futuro es a bajar, si va a bajar hoy, ¿no? Mejor dicho, si en diciembre, el precio futuro, en diciembre las computadoras van a bajar de precio porque van a llegar otras más modernas, la cantidad demandada hoy disminuye porque toda la gente va a esperar que llegue fin de año. Entonces, es una variable, algo que yo pueda medir, cuantificar y que pueda explicar el comportamiento, en este caso, de un fenómeno económico. Finalmente, los datos. Los datos también son variables, pero expresados en quantum. Los datos económicos son variables expresadas en términos relativos o en términos en términos específicos o en términos, si ustedes quieren, de valor. Ejemplo, déjenme borrar un ratín. Bien, cuando hablamos de un dato, nos estamos refiriendo a una variable expresada en valores cuantitativos, en valores cualitativos, en términos relativos o absolutos. Por ejemplo, cuando digo PIB, esta es una variable que se convierte en un dato cuando esté expresado PIB de Bolivia para el año 2021. El PIB para el año 2021 fue 38.000 millones de dólares. Eso es lo que produce la economía boliviana durante un año. 38.000 millones de dólares. Acá 6 ceros, más 6, vamos a poner para abreviar, más 6 ceros. 38.000 millones de dólares es el PIB. Cuando digo que el PIB el año pasado creció en 7%. El PIB el año pasado ha crecido en 6.5%. Estoy hablando de un dato económico que esté expresado en términos absolutos, que es este valor, o en términos relativos. Estoy relativizando, ¿no? En términos de un valor porcentual. ¿Sí? Entonces, los datos económicos están midiendo las variables y permiten básicamente analizar las relaciones que predicen los modelos, ¿no? Si el PIB crece, la economía crece, obviamente va a tener un impacto en la demanda. La gente va a tener más plata y va a comprar más computadoras. Si el PIB disminuye, la gente no tiene plata y obviamente afecta a toda la economía, incluyendo la demanda de computadoras, de software, hardware, etc. Generalmente nosotros utilizamos los datos económicos para ver el crecimiento de la economía, el empleo, el desempleo, para ver la parte de inflación, la deflación, etcétera, que son variables básicamente macroeconómicas. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Estas son las 5 variables más importantes que vamos a utilizar en el análisis en la unidad 3. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo tengo una pregunta. Usted nos explicó sobre las variables económicas. Entonces, ¿se puede decir que el problema de la economía son los recursos que se acaban así de la tierra, se puede decir? Sí. A ver, vamos a hacer dos aspectos. Vamos a diferenciar dos cosas. Variable y recursos, para contestar al compañero. A Navarro. ECO SA, fecha, Santa Cruz, 2803 del 22. A ver, para ir diferenciando para que me agarren. Estamos haciendo un análisis teórico de todos los elementos que vamos a utilizar. Cuando ya lleguemos a avanzar a la unidad 3, ya no hay estos análisis teóricos, pero voy a hablar de variable, voy a hablar de datos, voy a hablar de modelo. Se supone que ustedes ya hemos avanzado en la parte teórica, ya van a saber a qué me estoy refiriendo. En este caso concreto,
Obviamente, una cosa son los recursos, que son los recursos para nosotros vienen a ser los factores de producción. ¿Y qué son los factores de producción? Sigo en ascuas. Voy a poner un ejemplo. Si usted tiene una empresa de desarrollo de software, utiliza recursos o como sinónimo factores de producción. En forma general, los recursos son tierra, trabajo y capital. Específicamente para una empresa que desarrolla software, el factor capital se refiere a la infraestructura donde desarrolla software, se refiere a la maquinaria, a los equipos, a los muebles, a los enseres que son necesarios para hacer una empresa. Y el capital también se refiere al dinero, que es un capital de operación que tiene que tener para cubrir sueldos, para pagar servicios básicos, etc. Esos son los recursos, incluyendo obviamente una variable que habitualmente no se usa, pero también es sensible, que es el tiempo. ¿Sí? En consecuencia, cuando yo desarrollo software, trato de optimizar, por ejemplo, si tengo 20 máquinas para desarrollar software, no puedo utilizar 10, mientras tanto las otras 10 están ahí en status quo sin utilizar. Digo, no, está bien que no utilices, igual se van a mantener, no es así. Utilice o no una computadora, usted va a tener un castigo en términos contables que se llama depreciación. Además, no tener en funcionamiento 10 computadores implica que usted no está manejando su empresa desde el punto de vista economicista, porque nada debe sobrar y nada debe faltar en una empresa. Si sobra, está subutilizando, ha hecho una inversión que no le está generando rentabilidad. El que 10 máquinas estén paradas significa que usted está pagando la depreciación porque cada día tiene un costo de depreciación una computadora. Lo mismo podríamos decir de infraestructura. Lo mismo podríamos decir del trabajo. Si usted no tiene un buen mecanismo y una asignación óptima del trabajo, puede ser de que tenga problemas. Entonces, la economía lo que hace es básicamente diseñar modelos de producción, modelo de uso de los factores de producción, modelos de costos ideales que sirvan de referencia para la gestión o administración de una empresa. Cuando hablamos de variable, por ejemplo, una variable para una empresa que desarrolla software determinante son los precios del software o de las computadoras. Para que gane plata, la variable precio debe ser importantísima. ¿Y cómo puedo manipular otra variable? Si la demanda de software o de computadora no solamente depende del precio, depende también de los gustos. ¿Se puede modificar los gustos del consumidor? Sí, a través del marketing. Usted puede manejar ahí cualquier estrategia de marketing en el cual puede direccionalizar los gustos del consumidor hacia la demanda de las computadoras o los gustos de las empresas hacia una determinada aplicación que usted desarrolle. Entonces, lo que le he respondido a Navarro es de que son dos cosas diferentes. Recursos o factores de producción que son, además de escasos, por eso hay que utilizarlo bien. Y otra cosa es variable. La variable en este caso es una magnitud que suele aumentar o disminuir, ¿no? Pero que influye en el funcionamiento de una empresa. En cambio, los recursos directamente influyen en los costos de operación. Su mal uso, por eso decimos que como son recursos escasos, hay que utilizarlos de una manera eficiente y eficaz. Entonces, una cosa es recursos o factores de producción y otra cosa es variable. Las variables generalmente pueden, en este caso, ser internas o externas. Pueden haber variables que usted no puede controlar como empresario y le pueden afectar. Por ejemplo, una devaluación es una variable exógena. Una devaluación implica que el gobierno decide, como ya no, la economía está fregada en este momento, para disminuir el contrabando, decide devaluar la moneda. Al devaluar una moneda, el boliviano lo que hace es que tengamos que pagar más bolivianos por $1. Nuestra platita, que está fuerte actualmente porque está apreciada, se devalúa y se corta el contrabando. Ya no sería muy rentable traer de contrabando porque nuestra moneda pierde plata. Entonces, a través de las variables, yo puedo controlar mi empresa con las variables internas o
a través de las variables externas, la economía puede favorecerme o puede ponerme de alguna manera en dificultades, pero yo no las puedo controlar. Todas las variables exógenas, como son el tipo de cambio, la inflación, la deflación, las maneja el gobierno, pero me afectan igual a mí como empresa que desarrolla el software, porque una inflación me descapitaliza. Con todo mi capital que tenía para trabajar en mi empresa se devalúa, tengo que buscar más capital. Entonces, son dos cosas diferentes, variable, una cosa, y recursos o factor de producción. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, era una pregunta. Vamos, Carvajal. ¿Ha existido algún caso en el que el aumento excesivo del Producto Interno Bruto de un país ocasionó daños a su economía? Ya, buena pregunta. Primero, para que todos sepan, el PIB es, por las siglas, Producto Interno Bruto. Se lo define como la cantidad de bienes y servicios, ¿no?, que produce un país valorados en términos absolutos o relativos. El Producto Interno Bruto cuantifica todo lo que Hala Software ha desarrollado en términos monetarios. Ha desarrollado 1000 aplicaciones durante el año pasado. Eso lo cuantifica en dinero. Suma. Kipus ha fabricado 50.000 computadoras. Eso lo cuantifica. Así suma todo lo que se produce y lo valoriza, y eso representa el Producto Interno Bruto. Por eso dice, el Producto Interno Bruto es la cantidad de bienes y servicios producidos por un país durante un periodo determinado, que generalmente es un año, y expresado en términos absolutos o relativos. El PIB de Bolivia antes de la pandemia era 40.000 millones de dólares. Ese era el volumen de producción de todas las actividades económicas, de hardware, de software, azúcar, fideo, arroz, lo que ustedes quieran, lo que producía en el país. Hoy, obviamente, por la pandemia ha disminuido casi en un 10% o algo menos. Estamos recién recuperando. Hemos llegado ya a 38.000 el año pasado, 38.000 millones de dólares. Entonces, si definimos desde ese punto de vista que el PIB me determina el volumen de producción, se supone que a mayor producción, el PIB siempre va a ser mayor. ¿Y eso es bueno o es malo para un país? Es buenísimo. Cuanto más producción tenga nuestra economía, el PIB va a crecer. Ahora, ¿en qué afecta el PIB, el Producto Interno Bruto? Directamente en el futuro empleo que va a tener aquí Carvajal y todos ustedes. Si la economía no crece, no hay pues excedentes en los empresarios, ¿cómo van a invertir en otras empresas o cómo van a aumentar su empresa? Entonces el PIB es una variable clave e importante para el bienestar, no solamente de un país, sino de su población. Por eso se dice que el PIB debe crecer siempre una proporción mayor al crecimiento de la población. ¿Por qué? Porque al generar un crecimiento mayor hay mayor liquidez. Cuando hay un buen volumen de PIB, se supone que la economía está funcionando bien, el empresario obtiene buenas utilidades. ¿Y qué hace el empresario? El empresario no se lo guarda la plata que obtiene. El empresario de verdad reinvierte en su empresa para seguir ganando más o diversifica. Si yo tenía una empresa que desarrollaba software, me ha ido bien, voy a ampliar mi empresa, la voy a hacer más grande, o voy a crear otra empresa que se dedique a importar y comercializar hardware. Esa es la lógica de la economía. En resumen, cuanto mayor sea el PIB de un país, mayor bienestar existirá para ese país y obviamente para los miembros, para las personas, para las empresas de ese país. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta, ingeniero. Buenas tardes. Sí, vamos, Garnica. Hace rato usted hablaba sobre el Producto Interno Bruto antes de la pandemia de Bolivia, que era 40 millones de dólares. 40.000 millones. 40.000 millones. Sí. ¿El Producto Interno Bruto es solamente la ganancia de exportación, ingeniero? No. El Producto Interno Bruto es el valor cuantificado de todo lo que produce, no incluyendo lo que se exporta, ¿no?
de todo lo que se produce en una economía durante un año. Es el volumen de producción. O sea, de todo lo que se exporta y no se exporta, solamente se queda aquí en Bolivia. Se cuantifica y ustedes me dirán, ¿cómo se calcula eso? Obviamente, todas las empresas cuando están presentando balance, muestran sus datos, ¿no? Y toda esa información se sistematiza. Toda la dinámica económica tiene un sistema de control a través de, ya sea de las declaraciones que se hacen, impuestos internos, a través de otras actividades dentro de las alcaldías, etcétera. O sea, es fácil de cuantificar. Hay modelos matemáticos que se alimenta esos modelos y nos va arrojando. El INE, por ejemplo, maneja el Instituto Boliviano de Comercio, el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo se maneja para determinar si hubo crecimiento o no? Se van comparando además los precios para determinar la inflación. No, aparte de esa información, las otras variables que son importantes, aparte del PIB, la inflación. El Instituto Nacional de Estadística recluta a estudiantes que toman in situ, van a los mercados a cotizar los precios y van cargando al sistema. Y el sistema me va a arrojar cada mes la inflación o la deflación. Inflación, incremento de precio, deflación, disminución. Entonces, de esa manera se va cuantificando. Pero en resumen, el PIB solamente es una cuantificación. O sea, como le digo, es el PIB es el volumen de producción, pero cuantificado en unidades monetarias. Por eso se puede expresar de que el PIB de Bolivia actualmente es de 38.000 millones de dólares y ha tenido un crecimiento respecto al año anterior del 6%. Y es lo que pasó, ¿no? En la realidad es eso lo que ha pasado. Muy bien. Demar quería hablar. Mamani. Bien, sigamos, chicos. Y ya hemos hecho un break con las preguntas. Vamos a seguir. Esos son las 5 variables más importantes que se manejan dentro del análisis económico. ¿Qué viene después? Vamos a ver las relaciones de la economía con otras disciplinas. Voy a explicar con detalle el cuadro sinóptico, y los que no me han entendido la explicación van a poder leer porque debajo está la explicación en detalle. Sin embargo, vamos a decir a manera de introducción de que la economía actualmente está supeditada a su análisis objetivo, está supeditada a apoyarse en una serie de ciencias y disciplinas que la han hecho una ciencia más ajustada y, en términos, si ustedes quieren, matemáticos, a la objetividad. Si bien nace como una disciplina que estudia la administración del hogar, en términos de que la administración del hogar implica utilizar recursos escasos, el dinero, y que se lo lleva luego a un análisis empresarial y a un análisis de Estado, que hacen el mismo ejercicio, simplemente con diferentes particularidades, ¿no? La administración en una casa, una empresa, en un Estado es parecido, en términos de buscar siempre en una casa, cuando hay un sueldo del padre, no se despilfarra el sueldo, ¿no? Se trata de estirar el sueldo, de asignar de una manera eficiente para que pueda comprar todo lo que se quiere o se pueda pagar todo lo que implica la necesidad de un mes. Hay que comprar alimentos, hay que comprar ropa, hay que comprar servicios, etcétera, etcétera. En una empresa lo mismo. Si usted en su casa, si el padre de familia en una casa no asigna racionalmente los recursos o despilfarra, le gustan los tragos, no van a haber recursos en una empresa, en una familia, no va a haber plata, no va a haber alimento. En una empresa lo mismo. Obviamente una empresa, se organiza una empresa para ganar plata. ¿Y cómo voy a ganar plata? Asignando y administrando correctamente los recursos de casa, el trabajo, el tiempo, el capital, etc. Para eso, obviamente, la economía se ha rodeado de otras disciplinas que le apoyan o le dan un sustento, un apoyo para su mejor desempeño. Es por eso que decimos, debido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la multidisciplinaridad
de los problemas económicos en todos los ámbitos y la diversidad de causas y efectos han hecho que la economía se rodee de una serie de conocimientos de otras ciencias o de otras disciplinas para poderla hacer más objetiva e importante a la vez. Por eso ha abarcado tanto. Su expansión, su importancia tiene que ver porque esta ciencia está rodeada de una serie de otras, como por ejemplo muestra este cuadro sinóptico, donde la tengo al centro la economía y solamente vamos a estudiar los que están en colores. Todo lo que no tiene color no nos representa importancia, al menos para el estudio de lo que queremos hacer. En el caso de la antropología, la sociología, que también influye en la psicología, porque la economía tiene mucho de psicología, pues, ¿no? El comportamiento de cada persona es subjetivo, el comportamiento de cada ejecutivo, de cada CEO de una empresa es sumamente particular. Pero al margen de ello, las herramientas más importantes con las cuales se apoya las ciencias es la informática. ¿Qué le proporciona la informática a la economía? ¿O de qué se nutre la economía del campo de la informática? Para empezar, la automatización. La actividad económica, ¿no? En la actividad económica más bien tiene singular importancia la informática a través de la automatización en sus diferentes ámbitos, ¿no? Tanto la microeconomía no requieren procesos acelerados para la mejor toma de decisiones y ahí actúa la informática, automatizando los procesos de toma de decisiones. La informática le permite administrar información económica, financiera dentro de una empresa. Le permite básicamente acelerar los procesos de producción a través de procesos automatizados desarrollados a través de una aplicación. La economía produce más. A través de las tecnologías de la información, la economía elimina distancias y barreras porque se tiene una conectividad en tiempo real de lo que produce una economía para poder interactuar con el resto del mundo. En fin, las matemáticas. Si bien la economía nace como una ciencia social, con las matemáticas se hace una ciencia más objetiva, porque se puede medir, se puede cuantificar. Para ello utiliza al cálculo inferencial, utiliza a la investigación de operaciones, utiliza a la estadística, utiliza a la econometría como herramientas que le permiten hacer cálculos, pronósticos básicamente, o modelaciones. Acabamos de ver que la economía utiliza mucho los modelos y entre los modelos están los modelos matemáticos. A través de estas herramientas puede hacer proyecciones como la estadística, puede hacer estimaciones, optimización a través de la investigación de operaciones y cálculos específicos y concretos, las otras herramientas de las matemáticas, ¿no? También la tecnología. A ver, cuando la economía, cuando teníamos todos los procesos de producción manuales antes de la primera revolución industrial, cuando todo se hacía manualmente, los procesos económicos eran lentos. La economía no podía producir volúmenes grandes, sino pequeños. El adelanto de la tecnología, la revolución industrial, la utilización de la máquina, a vapor, la utilización de la tecnología ha aumentado, ha acelerado los procesos de producción, ha mejorado la calidad de la producción, ha aumentado los volúmenes o stock de producción. Por lo tanto, la tecnología hoy, a través del desarrollo científico y tecnológico, no ha generado que las economías tengan mayor actividad, mayores volúmenes de producción para poder intercambiar. La lógica desde el punto de vista de que la economía utiliza el método deductivo y el método deductivo tiene un enfoque eminentemente lógico. ¿No? Todo lo que pueda implicar toma de decisiones tiene básicamente un apoyo singular en la parte de la lógica. La lógica a través de la formulación de premisas con hipótesis hace que la economía pueda pronosticar los efectos o consecuencias que pueda tener
que puede tener la economía cualquier fenómeno o variable, tanto externa como interna. Asimismo, la política tiene una relación secular de siglos, quiere decir secular con la economía, ya que la política le da la permanencia o rescisión de la aplicación del funcionamiento de un modelo económico. Por ejemplo, cuando la economía está bien, el modelo de política se mantiene, el modelo político se mantiene. Cuando la economía está mal, el modelo político cambia. ¿Sí? Aquí podemos poner ejemplos, por ejemplo, en el año 1983, en el periodo de la UDP, en el modelo económico de ese entonces tenía hiperinflación. Se lo eliminó y se implementó otro modelo que se llamó 21060, el modelo neoliberal. Este modelo se desgastó y vino otro gobierno, el gobierno actual. El gobierno actual del MAS, ¿no? Viene con un nuevo modelo, un modelo social, comunitario y productivo, le llama su modelo. Entonces, eternamente había una relación de la política con la economía. Por esa razón les decía que cuando la economía está bien, la política económica se queda, o si la economía está mal, la política se cambia. Finalmente, la relación de la economía con el derecho. Toda actividad económica, chicos, se enmarca en normas, en leyes. Por ejemplo, cuando una empresa quiere contratar personal, debe hacerlo en el marco de la Ley General del Trabajo. Cuando una empresa quiere producir un determinado producto, hay leyes que rigen el funcionamiento de una empresa, desde su nacimiento, desde su constitución. Para su funcionamiento también tiene que tener autorización, dependiendo de qué tipo de actividad económica va a hacer, si va a producir, va a botar gases, tiene que haber ahí ciertas autorizaciones, y todo está normado, tanto así que su propiedad, inclusive su formación, desde el punto de vista de naturaleza jurídica, si es una empresa SA, SDL, comanditaria, unipersonal, está normado en el campo del derecho. Entonces, el derecho le proporciona toda la normatividad jurídica y legal para el correcto funcionamiento de la economía a través de normas, a través de leyes que garantizan su funcionamiento. Esas son las relaciones más importantes de la economía con otras ciencias y con otras disciplinas. Si no me han entendido la explicación, ustedes tienen debajo de este cuadro sinóptico, tienen ustedes todo el material que he explicado. La relación con la informática, la relación con las matemáticas, ¿no? La relación con la tecnología, etc. Bien, vamos a quedar aquí.